Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Democracia en la Mesa. En esta ocasión hablaremos de las acciones afirmativas que ha implementado el Instituto Nacional Electoral durante los comicios federales, pero también sobre las medidas adoptadas desde lo local por parte de los organismos públicos y locales y que en muchas ocasiones han dictado pauta del camino que se debe seguir para garantizar la democracia mexicana y que realmente sea incluyente. Para hablar del tema nos acompaña la consejera Dania Rabel, presidenta de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales y una de las promoventes de diversas acciones afirmativas que se han implementado a nivel nacional. Bienvenida. Muchas gracias. También nos acompaña la consejera Karina Vaquera, integrante de la Comisión de Igualdad y No Discriminación del Instituto Electoral del Estado de México. Gracias también, bienvenida. Gracias. Bueno, es importante que para hablar de democracia y de mayorías, pues hay que comenzar precisamente por las minorías. Para empezar, consejera, ¿cuáles son la importancia de las acciones afirmativas? Yo creo que para hablar de este tema, lo primero que tenemos que hacer es definir qué son las acciones afirmativas. Y las acciones afirmativas son medidas especiales de carácter temporal que buscan revertir una condición de desigualdad o discriminación que sufren determinadas personas en el ejercicio de sus libertades y derechos. Y creo que precisamente es ahí donde radica la importancia de las acciones afirmativas, porque esto implica que se generen garantías de igualdad para todas las personas en el ejercicio de sus derechos. Hay que decir que las acciones afirmativas no te van a cambiar el panorama de la noche a la mañana. Sin embargo, aunque no implican un cambio social en lo inmediato, lo que sí es cierto es que ponen en el centro de la discusión a las personas que pertenecen a estos grupos en situación de discriminación, las hacen protagonistas y con eso las visibilizan, lo cual ya es un gran avance para que se puedan conocer sus necesidades y sus situaciones. Claro, y ustedes tienen una amplia trayectoria con estas comunidades, han avanzado, tienen hechos por compartir con nosotros. Comunidades afromexicanas, indígenas, diversidad sexual, con discapacidad, ¿qué es lo que ya hemos visto que han hecho en el Instituto Nacional Electoral? Pues a mí me parece muy importante esto que refiere la consejera Dania Rabel, porque efectivamente el Instituto Nacional Electoral ha sido una punta de lanza para todas las demás instituciones. Si bien es cierto, muchos organismos públicos locales han generado dinámicas importantes para reconocer y visibilizar estos grupos históricamente discriminados. Me parece que desde el INE, con estos acuerdos que se han llevado a través del Consejo General para poder establecer esto que podría determinarse en algún momento como cuotas o espacios muy determinados para personas como son los afromexicanos y mexicanas, afrodescendientes, en el caso, por ejemplo, de la diversidad sexual, pues ha abonado para que la sociedad también pueda visibilizar y reconocer que tienen derechos. La diversidad y también la diferencia son algo que forman parte característica de lo que son las acciones afirmativas y que es algo que tendremos que seguir explicando a la ciudadanía de qué es lo que implica reconocer esta diversidad, esta diferencia en acciones que, si bien es cierto son de carácter temporal, lo que se espera es que puedan llegar a equilibrar y hacer ya, en el caso de hombres, mujeres y estos grupos históricamente discriminados, tener las mismas condiciones para participar en la vida pública de las entidades y por supuesto también del país. Ya hay actividades, ejemplos que han reunido casos de éxito, que han consolidado un avance en estas poblaciones. Sí, sin duda. Hemos hecho varias acciones afirmativas, sobre todo en los últimos años, que me parece que sí implican que ya tengan presencia en los órganos de representación distintos grupos históricamente discriminados, de manera, pues yo creo que muy visible. Lo que hicimos en 2018 con las personas indígenas fue la primera vez que nosotros establecimos una cuota a favor de las personas indígenas para la integración de la Cámara de Diputados y de Diputadas en 13 distritos, y yo creo que de ahí destacaría dos elementos fundamentales. Primero, que por primera vez nosotros decidimos focalizar el principio de paridad de género en esta cuota, lo cual es fundamental porque nos hemos dado cuenta que existen diversas cuestiones identitarias que hace que converjan distintos tipos de discriminación en una sola persona, lo que llamamos interseccionalidad. Y entonces, derivado de eso, pensamos, las mujeres indígenas suelen ser más discriminadas que los hombres indígenas. Tenemos que garantizar que se postulen también ahí, en esa cuota indígena, a mujeres indígenas. En su momento fue un criterio muy debatido en el propio Consejo General, llegó a la Sala Superior y ahora me da mucho gusto advertir que eso ya no es motivo de discusión. Sabemos perfectamente que cuando nosotros ponemos una acción afirmativa para cualquier grupo en situación de discriminación,
tenemos que cuidar también que ahí se cuide la paridad de género, que ahí se esté garantizando la paridad de género. Y luego también otro criterio que surgió en 2018 es esto que denominamos ahora autoadscripción calificada, que implica que se tiene que verificar que exista un vínculo de esa persona con la comunidad indígena a la cual pertenece, porque desgraciadamente hemos visto muchísimos casos de intento de usurpación de la identidad indígena, ¿no? Entonces tenemos ya también esos dos elementos que surgen en 2018. Para 2021 vimos un avance, pues digamos, inédito en materia de acciones afirmativas, porque no solamente volvimos a poner la acción afirmativa para personas indígenas, profundizándola, pasando de 13 distritos a 21, y además también estableciéndola para representación proporcional, sino que también establecimos acciones afirmativas para personas de la diversidad sexual, afromexicanas, personas con discapacidad, mexicanos y mexicanas, migrantes residentes en el extranjero, y gracias a eso, hoy por hoy tenemos en la Cámara de Diputados y Diputadas a 65 personas que surgieron de estas acciones afirmativas. 19.4% de la población pertenece precisamente o se autoidentifican como indígenas. Hablamos de minorías, pero en realidad hay que ponerle atención a toda esa comunidad y esos pasos van hacia la construcción, hacia el fortalecimiento. ¿Cuáles otras áreas de oportunidad ves en este sentido, particularmente con la población indígena? Con la población indígena, por ejemplo, me gustaría referir el caso del Estado de México. El Estado de México nos ha puesto un gran ejemplo, no solamente el INE, sino diferentes organismos públicos locales, porque en la entidad tenemos una entidad muy pluricultural en donde conviven pues diferentes, ahora sí que personas que son indígenas y que aún no tenemos un avance en una acción afirmativa concreta que se haya gestado. Son de las áreas de oportunidad que en el caso del Estado de México tenemos que ir avanzando para lo que serán las próximas elecciones, ¿no? La próxima organización de elecciones en 2024, porque el territorio en diferentes municipios tenemos población indígena, mazahuas, otomís, matlacincas, en donde necesitan y requieren ellas también, exigen participar. Entonces es una gran área de oportunidad. Insisto, hay diferentes acciones afirmativas que otros soples han gestado y que nosotros tenemos que ir en avanzada primero por cumplir esta deuda que se tiene con las mujeres indígenas que, como bien lo refería la consejera Rabel, no solamente pasan por temas de discriminación por razón de ser mujeres, sino por la condición en la que se encuentran a veces económicamente, socialmente o cuando tienen alguna discapacidad, que es otra de las acciones afirmativas que también se han gestado en diferentes entidades y también a nivel nacional para que puedan estar representados en estos órganos que implican justo la representación de la ciudadanía en todos los ámbitos. Vienen elecciones el próximo año en Coahuila y el Estado de México y también hay otro ejemplo que puede ser referente, el protocolo trans que lo podemos registrar en 2017. Sí, diciembre de 2017. De ahí también hay un área de oportunidad, ya se han consolidado esos avances, ya hay una referencia, pero todavía falta camino por recorrer a nivel nacional, pero también a nivel estatal. A mí me parece una muy buena noticia respecto al protocolo trans que aprobamos en diciembre de 2017 y que se implementó por primera vez en las elecciones de 2018, el hecho de que no se quede nada más, por ejemplo, en esa elección de 2018, nosotros dijimos que ese protocolo se tenía que aplicar en todas las elecciones locales y federales que se llevan a cabo o en cualquier mecanismo de participación ciudadana. Eso quiere decir que también, por ejemplo, si hacemos consulta popular, se aplica el protocolo, si hay revocación de mandato para la presidencia de la República, se aplica el protocolo. Ya. ¿Qué implica eso? Implica que cada que hay elecciones, el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales en conjunto con los CAEs que tenemos, nos acercamos a la ciudadanía y los capacitamos y sensibilizamos en este tema. Un tema donde muchas veces nos ha dicho la ciudadanía, jamás había escuchado qué significaba ser transexual, ser transgénero, ser travesti, no sabía cuál era la diferencia. Y esa información, algo que he repetido muchas veces, pero que me parece completamente cierto, es algo que no solamente van a aplicar el día de la jornada electoral, se lo llevan consigo a su casa, a su entorno y lo replican. Y con eso contribuimos a que tengamos una sociedad mucho más justa e incluyente. Incluyente, claro. Esa parte es importante y que sea incluyente. Vamos a hacer primero una pausa aquí en Democracia en la Mesa. Vamos a volver precisamente a abordar estas elecciones del 2023 y 2024. Ya volvemos. Es valioso actualizar la dirección ante el INE porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia
y tener una mejor calidad de vida. Para estar vigente a la hora de votar. Porque ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar. Porque podemos formar parte de las elecciones en nuestra colonia. Si te cambiaste de casa, avísale al INE y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Actualizar mi INE es valioso para mí y mi nueva comunidad. Tramitar mi INE es valioso porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país. Estoy muy emocionada porque por fin mi voz va a contar. Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones. Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE. Si ya cumpliste 18 años, ve al módulo del INE y tramita tu credencial. Haz tu cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Seguimos en Democracia en la Mesa. Consejera, ¿cuáles son los avances, si es que realmente hay, de acciones afirmativas en el Estado de México? Porque tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina. Bueno, en el caso del Estado de México, lo refería, tenemos una deuda histórica, una deuda pendiente, no solamente con las mujeres indígenas, sino con todos los demás grupos históricamente discriminados. Es algo que tendremos que ir pues avanzando en el tema, sensibilizando mucho a la propia ciudadanía, a la propia, lo que implica los partidos políticos, y tenemos que ir avanzando en ese tema. En el caso de la elección 2023, hay que decirlo, nosotros estamos ya próximos a iniciar en enero el proceso electoral para renovar la gubernatura, en donde lo que podemos ver ahí es, tenemos que verificar que se cumple un principio muy importante, que es un principio constitucional, como es el principio de paridad. En el caso de la entidad del Estado de México, ha habido pues ya una reforma en julio de 2022 sobre el tema de la paridad, en donde los partidos políticos están obligados a generar alternancia en el caso de los géneros. Sin embargo, esto aplicaría hasta 2029, lo cual es un gran reto para el Instituto Electoral. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros tenemos que generar mecanismos de vigilancia para que se cumpla ese principio a nivel, pues como está, constitucional, es un principio constitucional, y en el caso de nosotros, como lo decía, pues será hasta 2029 cuando se pueda ir generando esta alternancia entre los géneros, lo cual implica que en este momento los partidos pueden postular a quienes ellos consideren en género, sin dejar de perder de vista que existe este principio a nivel constitucional, y que por supuesto tendremos también que tener una gran coordinación con el Instituto Nacional Electoral, que también ha sido referente en los temas de paridad. Pero no llega a haber resistencia tanto de la sociedad como en los partidos políticos para esas acciones afirmativas, porque se ha avanzado, ustedes tienen trayectoria, pero ¿sigue habiendo esa resistencia? ¿Se puede construir aún más por ahí? Sí, sin duda. Yo he dicho en distintos foros, lo he dicho públicamente, que a veces los discursos no son del todo congruentes con los hechos, porque generalmente, públicamente, escuchamos a distintos actores políticos en donde están muy comprometidos con los temas de paridad de género, con las distintas acciones afirmativas, con la inclusión de grupos históricamente discriminados, pero en la vía de los hechos, cuando nosotros proponemos una acción concreta, siempre suele haber resistencias. No vayamos más lejos. El primer acuerdo que emitió el Instituto Nacional Electoral para garantizar la paridad en las postulaciones para las gubernaturas en 2021 fue impugnado, pero fue impugnado incluso por el Senado de la República, un Senado, la misma integración del Senado, que aprobó la reforma constitucional de 2019 de paridad en todo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Justamente eso. A la fecha tenemos una omisión legislativa en el Congreso de la Unión para que se legisle precisamente en temas de paridad en las gubernaturas. Tenemos también omisiones legislativas en la Cámara de Diputados y Diputadas de sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que les ha dado vista para que legislen en las leyes generales en materia de acciones afirmativas y específicamente para garantizar los derechos de las y los mexicanos residentes en el extranjero, por ejemplo, haciendo una diputación migrante. ¿Pero crees que esté garantizada la paridad en las elecciones, para empezar, 2023 y por supuesto las que vienen en 2024? Aquí hay que decir claramente una cuestión que acaba de pasar hace un par de semanas en la Sala Superior. La Sala Superior resolvió que sí estaba garantizada la paridad de género en las renovaciones que vamos a tener de las gubernaturas en Coahuila y Estado de México, y en el caso además de Coahuila, que también van a renovar su Congreso.
porque ya se legisló en la materia. Sin embargo, lo que decía la consejera Karina, yo creo que evidencia que esto puede llegar a ser falaz. Porque ¿qué ocurre en el caso específico del Estado de México? Ciertamente tiene una legislación que ya establece que debe de haber alternancia respecto a las postulaciones para las gubernaturas, ¿no? Hay que considerar que quién se postuló en los partidos políticos para el cargo de gubernaturas y a partir de eso, pues entonces si fue hombre, pues para la siguiente elección tendría que ser mujer y así. Sin embargo, hay una parte transitoria de esa reforma que dice que no va a aplicar esa regla para 2023. ¿Qué quiere decir? Que en este momento en realidad no tenemos una regla. Entonces sí, está legislado, pero no hay una regla que garantice en el Estado de México una postulación paritaria para las gubernaturas para las elecciones de 2023, porque apenas se va a contabilizar lo que ocurra el próximo año para las subsecuentes elecciones de gubernatura. ¿Qué ocurre en Coahuila? Coahuila hizo una reforma constitucional y hizo una reforma legal en materia electoral, en donde estableció 4 reglas para la postulación para las gubernaturas también y para el Congreso. ¿Y qué fue lo que dijo ahí? Dijo, a ver, puede establecerse la paridad horizontal, pero en ese caso le tienen que preguntar al INE porque es el único que puede ver de manera integral todo el país para ver cómo están postulando los partidos políticos en las otras entidades donde se renuevan gubernaturas. Y en el caso local estableció 3 reglas. Una, que bueno, se pueden hacer sondeos para ver qué género es más competitivo. Eso no garantiza la paridad. Que se pueden hacer también en el convenio de coalición que en su caso firmen los distintos partidos políticos, se pueden poner de acuerdo con el género de la persona que van a postular. Eso tampoco nos garantiza la paridad. Que también se pueden establecer reglas para una competencia paritaria interna, reglas en sus reglamentos, en sus estatutos de los partidos políticos. No conocemos qué reglas se pueden establecer. Dice esa reforma que los partidos pueden optar por adoptar alguna de estas reglas que he mencionado o varias a la vez, pero la verdad es que en este momento no tenemos certeza que se pueda garantizar la paridad en las gubernaturas para estas 2 gubernaturas que se van a renovar. Yo creo que una salvaguarda en el caso de Coahuila es que se le dijo expresamente al organismo público local electoral que tenía competencia para revisar que sí hubiera reglas paritarias. Entonces ahí van a tener una gran labor desde el Instituto Electoral de Coahuila. Y desde lo local, te repito la pregunta, ¿no crees que vaya a haber esa paridad? Pues me parece que es una de las cosas y de los trabajos que tenemos que nosotros revisar y ver en el Instituto Electoral del Estado de México, porque me parece que esto que se ha determinado por parte de la Sala Superior en función de que desde el acuerdo del INE lo que estaban ordenando a los partidos políticos es que pudieran determinar y cambiar sus documentos básicos para establecer estas reglas de competitividad y donde las mujeres pudieran estar garantizando su participación. En el caso de lo que ha dicho, pues es que si hay una omisión legislativa puede generarse, pero no existe omisión legislativa. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, hay que decirlo, desde tiempo atrás están siempre atentos a lo que va a pasar desde lo que son las determinaciones de las autoridades electorales. Entonces, se va previendo todos estos temas en los propios congresos locales y lo que pasa en el Estado de México es que efectivamente no hay omisión legislativa porque está legislado, pero este transitorio es un problema o es un obstáculo para poder verificar de alguna manera muy concreta que exista esta garantía de paridad. Si nosotros vamos al término y a lo que implica el principio constitucional de paridad que tiene que y es una aplicación directa, pues ahí es donde nosotros tenemos que entrar a generar mecanismos muy específicos de vigilancia para poder observar que se cumpla este principio de paridad en el caso de las candidaturas que se registren y que se postulen por parte de los partidos políticos en el Estado de México. ¿Hay estados más rezagados? Independientemente del Estado de México, de Coahuila, que vienen las elecciones, ¿hay estados más rezagados a nivel nacional? En el tema específico, por ejemplo, de paridad en las gubernaturas, hay que decir otra cosa que es muy llamativa. A ver, como lo apuntaba la consejera Karina, ha dicho la Sala Superior que el INE puede establecer reglas cuando existan omisiones legislativas en la materia y que en el caso de Coahuila y Estado de México no hay omisión legislativa porque ya tienen reglas que, bueno, pues vemos que incluso en el caso del Estado de México no van a operar todavía para 2023, pero ya hay reglas en la materia. ¿Y qué es lo que hemos visto? Un fenómeno muy peculiar. De las 32 entidades federativas, solamente
3 tienen reglas para garantizar la paridad en las gubernaturas. 2 las acabamos de decir en este momento, que son las que tienen elecciones el próximo año, e Hidalgo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en realidad, en general, no está garantizado esto. Seguimos teniendo una omisión legislativa en esa materia. Nos comentaba también en el corte la consejera Karina que, bueno, en el caso del Estado de México no han adoptado acciones afirmativas. Yo creo que eso sí nos habla también de rezago. Todos los demás organismos públicos locales electorales han adoptado al menos alguna acción afirmativa. En ese sentido, tenemos que seguir trabajando ahí para apuntalar estos temas. Hay reglas, pero entonces no se cumplen. ¿Cuánto tiempo debemos de tener como expectativa para que no caiga en una ley o letra muerta? Lo que hicimos nosotros, después de esta reforma constitucional de paridad en todo en el Instituto Nacional Electoral, justo fue lo que tú estás apuntando en este momento, no permitir que lo que dice la norma constitucional caiga en letra muerta. Tenemos una constitución de avanzada, pero a veces esos derechos que están ahí garantizados no los vemos materializados. Eso no puede pasar. Por ese motivo hemos tomado la batuta y hemos establecido nosotros las reglas. Y si no se legisla, los organismos públicos locales electorales en lo local o en lo nacional, el INE, van a establecer esas reglas básicas que haga viable que se garanticen los derechos de todas las personas, y eso tiene que quedar claro. Al volver del corte, regreso contigo precisamente con la misma pregunta, el mismo planteamiento. Esto es Democracia en la Mesa. Ya volvemos. Porque permite que nuestras voces sean escuchadas. ¿Qué pasaría si pierdo mi INE? Pues prácticamente perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Seguimos en Democracia en la Mesa. Consejera, ¿cómo evitar que caiga en una letra muerta? ¿Cuáles son las resistencias que se pueden encontrar de repente en el legislativo, que pase el tiempo, que haya alguna obstrucción sutil, pero que al final vamos perdiendo el tiempo? Pues me parece que el tema de sensibilizar y explicar lo que es la paridad como principio constitucional y lo que implica que las mujeres puedan participar de una manera activa y real y puedan ejercer también ese derecho que tienen, pues implica no solamente la sensibilización, sino también que las autoridades electorales, ya lo hemos visto desde el propio Instituto Nacional Electoral, aunque somos autoridades administrativas, tenemos la posibilidad de ir determinando a través de los acuerdos pues que se puedan gestar acciones afirmativas y que los principios o el principio de paridad también quede garantizado. Un dato que me parece importante es que si el INE no hubiera hecho esta avanzada en los temas de acuerdos para garantizar la paridad, por ejemplo, en el reciente proceso electoral, pues el número que tenemos ahora de 9 mujeres que son gobernadoras representa el 28.12%, sería menor. Y tenemos que solamente 23 hombres, que son 23 hombres, 78% siguen siendo hombres. En el caso del Estado de México nunca ha sido gobernado por una mujer. Y este obstáculo y esta resistencia, es decir, vayamos hasta el 2029, nada nos garantiza que en el camino de aquí al 29 pueda gestarse algún otro tipo de reforma que pueda tener un retroceso en este principio de paridad. Por eso es que en este proceso que viene para 2023 sí tenemos que estar muy alerta, sobre todo con la generación de mecanismos de vigilancia en donde se garantice que va a existir esta competitividad para las mujeres y que puedan también ser parte de estos cargos. Con base en estos datos nos seguimos quedando cortos en esta representación. Sí, por supuesto. Esto nos habla de que hemos avanzado a pasos agigantados en los últimos años, eso hay que reconocerlo, pero tenemos que seguir trabajando. Desde 1953, que se reconoce el derecho a las mujeres a votar y ser votadas, hasta antes de la determinación que tomó el INE para garantizar la paridad en las gubernaturas en 2021, habíamos tenido en nuestra historia a 7 gobernadoras nada más. Ahora tenemos a 9 en funciones. Eso es histórico.
sí, sin duda alguna, todavía se quedan cortos los datos, pero eso es un avance que nunca antes habíamos visto, y eso se debe a que existió una acción por parte de las autoridades electorales para hacer vigente el texto constitucional que nos prometió la reforma de 2019, paridad en todo, sin excepción. No se excluyó los cargos de gubernaturas, no se excluyeron las secretarías de Estado, nos dijeron paridad en todo. Bueno, pues entonces se tenía que garantizar, al menos en las postulaciones, porque muchas veces se habla de ¿y dónde está el derecho de la ciudadanía que a lo mejor no quiere votar por una mujer? Bueno, ¿y dónde está el derecho de la ciudadanía que sí quiere votar por una mujer? Y los partidos políticos simplemente no postulaban incluso a mujeres. Ni siquiera se les daba esa oportunidad de poder competir para que la gente pudiera elegir. Eso comienza a cambiar, pero no debemos de dar ni un paso atrás. Hay que cuidarnos mucho de que no exista ningún retroceso a lo que ya hemos ganado y que por justicia nos corresponde. De ahí la importancia de la independencia tal cual del Instituto Nacional Electoral, porque puede haber también resistencias en los partidos políticos. Sí, sin duda puede haber resistencias dentro de los partidos políticos, dentro de los actores políticos. Dicen por ahí que el poder pues no se suele ceder, ¿no? Entonces hay que luchar para que se entienda que en una sociedad en donde hombres y mujeres convivimos, tiene que haber también un reparto igualitario del poder y de las funciones en los cargos de decisión. Hablando de la reforma electoral, ¿qué se debe de incluir acerca de las acciones afirmativas para que realmente vaya siendo contundente el avance? Pues en el tema de las acciones afirmativas me parece que desde el propio texto constitucional, cuando habla del principio de igualdad, lo que tenemos que hacer es aplicarlo, lo que decíamos respecto al principio de paridad. Actualmente se refiere la Sala Superior en esta sentencia que si no hay omisión, solamente si hay omisión legislativa es como puede entrar el INE a poder determinar estas cuestiones de paridad, pero lo real es que el principio constitucional ya está. Lo que tenemos que hacer es aplicarlo, y en el tema de las resistencias tenemos que vencerlas porque tenemos que explicarle a las y los ciudadanos que las mujeres tenemos derecho, que además hemos sido partícipes de la vida pública del país y que en el caso del Estado de México se generaron diferentes foros con grupos históricamente discriminados en donde las mujeres, en el caso de las mujeres indígenas, decían estamos cansadas de ser quienes llevemos a los votantes para un partido político, para otro partido político, para todos los colores. Lo que queremos es formar parte de la toma de decisiones y cuando nosotros expliquemos y los hombres entiendan y modifiquemos este sistema cultural patriarcal que tenemos, es donde podemos tener claridad de que las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres y que en el ejercicio del poder también tiene que haber autonomía, porque a veces eso tampoco se ha gestado y es una resistencia que está permanente en donde tenemos que hacer un cambio cultural para erradicar este sistema patriarcal en el que nos encontramos. ¿Se usan para las fotos los indígenas, las comunidades con discapacidad afromexicanas, más allá de que realmente sean actores que toman decisiones? Sí. Pero me parece que la apertura que se ha tenido y las determinaciones del INE y de muchos organismos públicos locales, incluso estos foros donde se invita a mujeres que pueden decir con claridad, queremos participar, estamos cansadas de ser utilizadas, ya va abriendo una brecha importante en la que tenemos, yo coincido con la consejera Dania Rabel, tenemos que ser muy persistentes, no podemos dejar caer esta lucha, este avance que sin duda es enorme. Ver que tenemos 9 gobernadoras, en donde en la historia del país esto no había sucedido desde que tenemos derecho a votar, es significativo, pero tenemos que seguir avanzando en cada una de las entidades y por supuesto desde el ámbito nacional. ¿Cuáles son las amenazas que identifican que pudieran de alguna manera dar un paso atrás en todos estos triunfos ya alcanzados? Yo creo que la principal amenaza es que no se respete el principio de progresividad de los derechos humanos. Tenemos que ir a más cuando estamos hablando de la garantía plena del ejercicio de los derechos político-electorales, porque hay que reconocer que los derechos político-electorales también son derechos humanos. Hay que también sentarnos de manera muy reflexiva para hacer estas acciones afirmativas lo más eficientes posibles. ¿Qué fue lo que ocurrió en 2021? Hubo poco tiempo para planear estas acciones afirmativas. Hubo algunas determinaciones de la Sala Superior que nos ordenó que tomáramos acciones afirmativas para personas con discapacidad, por ejemplo, o para mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero, migrantes, y estas se tomaron de manera muy precipitada. Eso impidió
que pudiéramos sentarnos con los partidos políticos, que sin duda también hay que escucharlos en este tema, que tuvieran tiempo para buscar las candidaturas idóneas, pero sobre todo que nos sentáramos con aquellas personas que pertenecen a estos grupos en situación de discriminación para escucharles y para que nos dijeran cómo podemos implementar mejor estas acciones afirmativas y en qué medida, si la cuota que nosotros establecimos es correcta o no, qué podemos hacer para evitar simulaciones. Las simulaciones es un gran reto, sí. Lo hemos visto de manera reiterada con las personas indígenas, pero eso se está abriendo a otros espacios ahora que tenemos nuevas acciones afirmativas. Por ejemplo, para las personas trans, lo vimos en 2018 cuando se trató de burlar una acción afirmativa a favor de las personas muxes en Oaxaca, y lo vimos también en 2021 en Tlaxcala, en donde un partido político trató de registrar a hombres como si fueran mujeres trans para darle la vuelta primero al principio de paridad de género, pero segundo, y yo creo que es lo más lacerante, a un grupo históricamente discriminado dentro del ya grupo discriminado de la diversidad sexual, que son las mujeres trans. Decías las simulaciones y se me vino a la cabeza, supongo que es un reto perfeccionar la 3 de 3 contra la violencia, llevar este registro público contra personas violentadoras, porque vemos muchos nombres, cargos y expedientes que tal vez todavía no se procesan judicialmente, pero que al final significan un reto. Sí, por supuesto. Esta 3 de 3 yo creo que fue una gran medida, fue un gran avance que nosotros adoptamos en 2021, pero también su implementación nos dejó ver que todavía tenemos áreas de oportunidad. Te pongo 3 casos concretos que nos pasaron en 2021. Resulta que después de hacer la revisión de los formatos que se nos presentaron, en donde todos los candidatos y candidatas decían que no habían violentado a ninguna mujer y lo firmaron y lo dijeron sí. Bajo protesta, decir verdad, descubrimos a 3 personas que sí, 2 hombres y una mujer. El hombre y la mujer, que originarios de Sinaloa, tenían una sentencia firme por violencia política contra las mujeres por razón de género, pero no solamente eso, tenían 3 incidentes de incumplimiento de esa sentencia porque no habían dado atención a las medidas de reparación que les ordenó la autoridad jurisdiccional. En el caso de Aguascalientes, aunque no había reincidencia, sí había una conducta reiterada de violencia contra una mujer desde 2015 a 2018. Le quitamos el registro a esas personas. La sala superior, por una parte, en el caso de 2 de ellas, y en el caso de otra persona, la sala de la Ciudad de México, la sala regional de la Ciudad de México, nos ordenó que le teníamos que dar ese registro. La sala superior nos dijo que no teníamos competencia para quitar nosotros el registro, que tenía que ser una autoridad jurisdiccional la única que lo podía determinar, a pesar de que incluso nos mintieron, le emitieron una autoridad administrativa. Y en el caso de la sala regional de la Ciudad de México nos dijo que era desproporcional la sanción que le habíamos puesto de no permitir que se registrara como candidato a esta persona violentadora. No, además, ¿no? Ellos siendo juez y parte, que supongo que en las localidades pues se da, es mucho más notorio, una práctica común. En el caso del Estado de México, tenemos una grave deuda con las acciones afirmativas, pero en el caso de la 3 de 3 también hay que decirlo, que el Estado de México tiene legislado el tema de la 3 de 3, desde la propia Constitución local, y eso es algo que es de avanzada. Sin embargo, siempre hay áreas de oportunidad. Por ejemplo, la violencia política contra las mujeres en razón de género es un tema que hemos visto, a pesar de que hemos tenido este avance de la paridad. Yo siempre digo que cuando hay más mujeres, también se ha incrementado el tema de la violencia política contra ellas. Y no solamente violencia política, violencia en todos los sentidos. Y estos procedimientos especiales sancionadores, en el caso del Estado de México, me parece que tienen que tener modificaciones desde el campo del ámbito legislativo, porque hay cosas que no están funcionando. Primero, tendremos que tener una gran tarea de explicarle a las mujeres y a los hombres qué implican estas acciones u omisiones que generan violencia contra una mujer. ¿Quién la puede generar? Porque puede ser quienes están subalternos, pueden ser personas que están en igualdad de circunstancia del cargo, pueden ser los propios líderes de los partidos políticos que no les dan la información o que les impiden participar, y que cuando a veces las mujeres quieren y se sienten vulneradas y violentadas, no saben cuál es la medida, el camino a seguir para presentar, por ejemplo, este procedimiento especial sancionador. O cuando se están solicitando ciertas medidas cautelares, no se otorgan y hay dilación.
Creo que ahí el tema también tiene que ver con las pruebas. Las pruebas en lo que nosotros tenemos en el Estado de México son muy limitadas, se limitan a ser documentales. Y mucha de la violencia política que se genera para las mujeres la vemos ahora en redes sociales y eso no está legislado. Entonces, esa sin duda será una gran tarea porque en el caso del Estado de México es muy probable que haya mujeres contendiendo y que se pueda generar este tema de la violencia política en muchos ámbitos. Ya en el Estado de México tuvimos una nulidad de una elección por violencia política y que me parece que ahí tenemos que entrarle en una coordinación con el campo y con el ámbito legislativo para poder ver cuáles son las necesidades que se tienen para que un procedimiento especial sancionador pueda funcionar y sea eficaz, no solamente que esté ahí en la ley. ¿Cuáles son los retos frente a poblaciones como jóvenes o adultos mayores? Sin duda, buscar su inclusión, su participación de manera activa. En el caso de las y los jóvenes, se ha dicho muchas veces que son apáticos a las cuestiones políticas. Sin embargo, los hechos, los movimientos sociales, no solamente en México, sino en el mundo, nos demuestran que eso no es cierto. ¿Qué es lo que está pasando? Que muchas veces no tienen ya confianza en los partidos políticos, no tienen confianza en las instituciones digamos, tradicionales de gobierno. Entonces hay que buscar que se incluyan y que además que puedan, digamos, cambiar la realidad de los partidos políticos que no les guste desde el interior, participando activamente. Creo que ese es uno de los principales retos que tenemos para con los jóvenes. Un comentario final, consejera. Sí, me parece que los institutos electorales, tanto a nivel local como nacional, tenemos que coordinar y estar generando acciones conjuntas para poder informar de los derechos político-electorales que tiene la ciudadanía, y los jóvenes son pues un área de oportunidad enorme porque tenemos que explicarles que ejerciendo su voto también pueden cambiar la realidad, no solamente del país, sino de sus municipios, de sus comunidades, de sus entidades. Muchísimas cosas por hacer. Gracias, consejeras. Gracias por su tiempo a ambas. Y muchas gracias también a ustedes por habernos acompañado en nuestro programa Democracia en la Mesa. Es una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, desde donde podrán consultar todos los canales a través de los cuales se puede denunciar la violencia política en razón de género. Gracias. Hasta la próxima.